En Argentina hay más de 5,5 millones de jóvenes entre 10 y 18 años que experimentan brechas entre el derecho formal y su ejercicio efectivo según el lugar donde nacen y las características sociolaborales de sus hogares. La Fundación CES es una organización social creada en 1999 que trabaja promoviendo la inclusión juvenil en riesgo con un enfoque en el desarrollo de sus derechos. El desarrollo, digamos, de las juventudes tiene que estar dado por los accesos, ¿no? Los accesos y las oportunidades. En este caso, principalmente el acceso a la educación, el ingreso y terminalidad, digamos, y la terminalidad educativa, el acceso a los sistemas de salud, el acceso a la vivienda, también la posibilidad de que esos jóvenes puedan estar en contextos de cuidado, que viva en un barrio donde las condiciones de sanidad sean las correctas. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que rodean, digamos, a ese joven que para nosotros son vitales. La realidad nos muestra dos visiones, una que los jóvenes son individualistas y son desinteresados sobre las reivindicaciones y la lucha. Esto no es así, la otra visión es la que nos muestra la realidad, que hay mucho colectivo de hombres y mujeres jóvenes donde luchan día a día por distintas consignas o causas. Por ejemplo, lo podemos ver reflejados en los movimientos feministas, en los movimientos juveniles por el medio ambiente, los movimientos de jóvenes sindicales que reivindican el derecho a un trabajo digno, sano y seguro, y donde podemos ver diferentes expresiones a nivel mundial donde los jóvenes están siendo protagonistas, por ejemplo, en la lucha contra los conflictos armados. Mis derechos como joven, muchos creo que se encuentran silenciados o bloqueados, si se quiere, de alguna manera. Fundamentalmente el derecho a comunicarnos, el derecho a decir lo que pensamos, a que nos escuchen, a que nuestras voces sean igual de escuchadas que las voces de los más grandes. Creo que durante el último tiempo y con la cantidad de jóvenes que nos fuimos acercando a distintos espacios de discusión, se fueron poniendo estas cosas sobre la mesa, pero creo que falta un montón todavía. Me parece que hay una clase todavía que no entiende que tenemos muchas cosas para decir cuando se habla de el futuro y de que nosotros somos las generaciones que vienen. Nadie piensa también que somos las generaciones que viven el ahora, que van a modificar ese futuro, pero que también modifican ese presente. Y me parece que es el derecho más vulnerado que tenemos. Un análisis sobre datos electorales y censales de 4 provincias encuentra que la tasa de asistencia electoral entre los adolescentes es de 50,3%, mucho más baja que la de la población de 18 a 69 años, pero más alta que el 41% de los electores de 70 años o más. La posibilidad de poder organizarte te hace crecer un montón, y yo siento que si en mi vida he aprendido, por ejemplo, cuando estaba en mi etapa secundaria, tuvo mucho que ver con una organización estudiantil, con charlar con el otro, con pensar las problemáticas del barrio, de la ciudad, con ir a dar apoyo escolar a barrios. Nada, como a mí me parece que eso es más parte de la formación que de lo que muchas veces intentan que sea, porque me parece que esto es, por un lado, las opiniones de la gente, pero también está legitimado por un discurso estatal que, por ejemplo, ahora quiere plantear un servicio cívico voluntario que plantea que la gendarmería puede ser una institución educativa, y yo creo que no, que para mí una institución educativa tiene que ver con otras cosas, no con que se te enseñe a acatar una ley, sino que vos pienses mediante un proceso de pensamiento crítico que esa ley es legítima, digo, porque si no es como te están enseñando a ser un soldadito. Yo creo que la juventud llega con la fuerza de un montón de movimientos que durante mucho tiempo fueron minoritarios. El movimiento de las mujeres, el movimiento de las disidencias, el movimiento de los trabajadores de la tierra, de los trabajadores agrarios, de todos los explotados en todo el mundo, llegan con la fuerza de la juventud a poner en discusión todos esos derechos. Y los jóvenes nos hacemos parte de un montón de luchas del pasado para entender el presente, para ponerlas en discusión durante el presente. Las pibas llegan con la fuerza
de años y años de discusiones. Los estudiantes y las estudiantes llegamos con la fuerza de los pañuelos blancos, llegamos con la fuerza de las madres y las abuelas que lucharon durante años y que nosotros reivindicamos también todas esas luchas y todas esas batallas dadas. Y así con todo, me parece que se fue dando durante este tiempo un montón de cambios de pensamiento, de paradigma, que llevaron a que todos estos espacios sean copados por un montón de actores que durante mucho tiempo no se veían, que a los colegios puedan empezar a mostrarse tal como son las personas, que los compañeros trans puedan venir y puedan hacer valer su real identidad, nos parece que es fruto de un montón de luchas y un montón de luchas que faltan dar también, porque me parece que ninguna está saldada, que nada de todo esto está ganado y que tiene que seguir y que tenemos que seguir las futuras generaciones peleando para que eso deje de pasar o empiece a pasar. Cuando uno es militante es porque lucha por una causa, lucha por la injusticia y lucha por las angustias del compañero. Hoy los jóvenes se sienten parte de las organizaciones sindicales, por eso le dan mucha importancia. Es una cuestión de identificación con el sindicato, por ejemplo, ¿no? Llevamos a cabo nosotros por una política de nuestro secretario general Gerardo Martínez, nosotros decimos una política económica que es invertir en la educación, en la creatividad y en el pensamiento crítico que deben tener los jóvenes. Esta política abraza un programa de formación político-sindical donde la intención es mejorar la calidad de la estructura sindical en su representación y mejorar el proceso intelectual de los jóvenes trabajadores constructores. Que estos jóvenes que de repente están en otros espacios, en espacios barriales o institucionales, donde se están organizando y están levantando la voz y están de alguna manera convocando a otros jóvenes y nos están interpelando a los adultos principalmente, porque los jóvenes que hoy por hoy abrazan causas como puede ser el Ni Una Menos o aborto legal, seguro y gratuito. Son jóvenes que de alguna manera nos están moviendo el avispero, nos están convocando a los adultos a que los escuchemos, a que los integremos, a que tengamos un espacio de trabajo intergeneracional, que yo creo que es una deuda pendiente dentro de la sociedad. Generalmente tendemos a subestimar la posición o la lectura de un joven o de una joven en temas sociales o en temas, digamos, de agenda política. Y eso es más, te diría, una falencia, una dificultad del adulto, del mundo adulto, que de la realidad, digamos, o el contexto de realidad de ese joven o esa joven. En América Latina y el Caribe viven cerca de 160 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, un cuarto de los habitantes de la región. La integración de este sector en los procesos de desarrollo es crucial para avanzar hacia sociedades más igualitarias. Nuestra generación logró integrar un montón de pensamientos, de situaciones y de conocimientos diversos dentro de un marco común. Y ahí es que explotan un montón de nuevas corrientes de pensamiento, de forma, de vestimenta, de lo que sea, una cultura que es muy amplia y que tiene un montón de ramas muy diversas. Y que todos pensamos bastante parecido igual. A todos nos duelen las mismas cosas. A los compañeros que se visten de una manera les duelen las mismas cosas que a los compañeros que se visten de la otra, y a las compañeras lo mismo. Yo creo que desde todas las instancias educativas, digamos, desde el jardín, ya debería haber una formación en valores y me parece que es el terreno privilegiado para que esas cosas pasen. Y que esa educación tenga que ver con formar una comprensión del otro, una aceptación a lo distinto, un respeto, una pluralidad de pensamiento. Yo creo que, obvio, sí, nadie nace intolerante por sí mismo. Me parece que también hay muchos estigmas sociales circulando todo el tiempo que bueno, siempre se necesita
un enemigo a quien señalar, y me parece que la educación institucionalizada es justamente el terreno en el que se plantan las semillitas para construir un pensamiento crítico, tolerante, para ver esta diversidad que existe, simplemente que está quien elige excluirla y reafirmar su propia identidad por sobre la diferencia, y quien elige contemplarla y vivir en un mundo más diverso. La UOCRA tiene muchas mujeres que son parte de nuestra estructura en una industria donde se ve que es muy machista. La industria de la construcción está hecha más para el hombre que para la mujer. Sin embargo, hay transformaciones que se vienen dando en los lugares de trabajo. Por ejemplo, la implementación de los baños de mujeres en obra, donde antes no lo había. La importancia que se le da a la mujer en el trabajo, en la construcción, que tiene que ver en el que son sobrestantes de salud y seguridad en el trabajo, que son mujeres que levantan paredes, revocan, hacen contrapiso, colocan durlo, son electricistas, y muchas salen a protagonizar desde la representación sindical, siendo parte de una junta electoral de alguna seccional o siendo delegadas. Eso le da una vital importancia y habla a las claras de un gremio que abre las puertas a sus afiliados, donde lo invita a ser parte no solamente en la afiliación sindical, sino en la vida interna y democrática que tiene que tener la UOCRA. Somos parte de una generación, nosotros, los varones, que tiene que empezar a retroceder o corrernos o dar un paso para el costado y poder lograr que la sociedad sea un lugar un poco más justo, que las voces de las compañeras no sean igual que escuchadas que las nuestras. La vemos también en los centros estudiantes. Son espacios que también las compañeras nos disputan todos los días y que nosotros tenemos que lograr entender el momento histórico que estamos viviendo y poder decir, tienen razón, nosotros damos un paso para el costado, y así con un montón de situaciones. Creemos que toda la marea del feminismo durante el último tiempo inundó también los colegios y nos puso en discusión un montón de privilegios que tenemos nosotros los varones, que nos llevan a repensarnos y a repensar nuestras prácticas cotidianas. Una encuesta realizada arroja que el 64,3% de los adolescentes argentinos quisiera darle su opinión a los gobernantes sobre temas que le interesan, y el 78,6% dice que hay pocos o no hay espacios para expresar sus opiniones. La sociedad y su conjunto a veces ve mal las luchas que llevan a cabo distintos movimientos juveniles, por ejemplo en los centros de estudiantes, donde luchan por tener condiciones dignas y un medio ambiente sano y seguro donde estudiar. Se lo ve mal, dicen que eso no le corresponde, pero los jóvenes son protagonistas de esa lucha, reivindican sus derechos y está muy bueno que eso suceda. Desde la organización sindical UOCRA tenemos una causa por qué luchar, que es la salud y seguridad en el trabajo. Luchamos por condiciones dignas de trabajo para poder tener un medio ambiente sano, seguro, sustentable, y todo desemboca en la lucha por la justicia social. Yo intervengo en el conflicto de los senegaleses, de los vendedores ambulantes durante el año pasado, porque veíamos que cada vez la policía reprimía más a los que venían a trabajar, veíamos los conflictos sobre la calle Avellaneda, y son todas cosas que nos llevaban o me llevaban a querer hacer algo ahí. Y después, compañeras que no aparecían, que estaban 2 días desaparecidas, 3 días desaparecidas, y que teníamos la necesidad de salir a ver qué estaba pasando. Durante todo el año pasado realizamos un montón de ollas populares en la Plaza Flores, porque también veíamos eso. Y veo como todos los días la gente le falta el plato de comida, y como jóvenes tenemos la responsabilidad, y yo me siento con la responsabilidad de hacer algo para que eso deje de pasar. Y ahí es que me organizo y ahí es que construimos el centro de estudiantes.
Y me parece que la juventud durante el último tiempo se sintió parte y se está sintiendo parte cada vez más de la política, y ahí es que se sumerge a discutir, y ahí es que nos sumergimos a discutir un montón de cosas y poner sobre la mesa un montón de discusiones, mismo, no sé, las reformas educativas. Digo, nosotros, los estudiantes, discutimos, a mí me tocó ser secretario general durante el 2017, que fue un año de tomas en todos los colegios, y nosotros íbamos a discutir con el ministerio cuál era la escuela que creíamos necesaria, digo, cuál era el modelo educativo. Me parece importante trabajar tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral, como en el ámbito sindical, como en el ámbito público. El tema de lo intergeneracional, de nutrirse de alguna manera de las ideas, de las propuestas, de las perspectivas que tienen los y las jóvenes, debe ser un desafío, debe ser, digamos, una meta que debemos alcanzar como sociedad, el tema de la ciudadanía y la cultura de paz. Eso solamente puede, digamos, desarrollarse, o podemos tender a desarrollarla si realmente entre los sectores que formamos la sociedad, en este caso los y las jóvenes y el mundo adulto, podemos tener espacios reales de trabajo compartido. Podemos reconocer e identificar cuáles son las necesidades, podemos también reconocer e identificar qué no estamos haciendo en materia de efectivización de derechos de esos jóvenes. En conjunto con los docentes nos organizamos y como ellos participan de nuestras movilizaciones, nosotros lo hacemos de las de ellos, porque creemos que lo que pasa en nuestras escuelas nos pasa a todos. Si a nuestros docentes no le pagan su sueldo, también esos docentes son nuestros viejos y nuestras viejas. Digo, los que después paran porque no le arpan el sueldo, porque no tenemos para comer en los hogares. Nosotros salimos a las calles y reclamamos en conjunto. Creo que más grave que los paros docentes son las condiciones edilicias que no nos permiten estudiar. Es que se nos caiga un techo o que haya una fuga de gas en el colegio y que durante meses no podamos tener clase, como el caso de la provincia de Buenos Aires. Son todas cosas que nos llevan a decir, a mí me preocupa más lo que le pasa a un pibe en una escuela que lo que pueden llegar a decir después sobre por qué ese pibe no fue al colegio. Y a mí me preocupa que nuestros pibes no tengan la vianda, que un día de clases se pierda gracias a que salimos a movilizarnos porque nuestros pibes no tienen la vianda. Y así con todas las cosas. Yo creo que lo que te muestran es, no sé, el imaginario social del joven que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, y que si te lo muestran es porque les conviene. Digo, no creo que sean ingenuos a la hora de querer estigmatizar así al joven. O por ejemplo, ahora que hay una candidata de 20 años y todo el mundo hablando como súper indignado y súper indignada sobre la candidata, y yo propondría que escuchen lo que dice, ¿no? Que realmente alguien se siente, ponga la tele y la escuche hablar y vea cómo pasea al resto de la gente. Nada, como si hay algo que por ser joven no entendieras, que tenés reclamos específicos, que como jóvenes necesitamos una representatividad que sea específica, que está súper representada por una persona que vivió esos conflictos, que militó desde el secundario, pero bueno, no lo ven, y yo creo que no lo ven porque les conviene. Entonces la nota es, lo único que sabes es tomar colegios, cuando, bueno, tomar colegios es una medida de lucha, hay un conflicto gremial, nada, hay cosas que no se quieren ver y por eso se inventan estas cosas y estos juicios que eso me parece que no son ingenuos. La actualidad también nos muestra que hay muchos jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto lo traduciríamos a otra cuestión, que es sin oportunidades. Los jóvenes quieren ser protagonistas y muchas veces en los partidos políticos o en las organizaciones sindicales no se le abren las puertas y no lo dejan ser. Los jóvenes quieren ser el futuro, pero quieren ser el presente. Hoy quieren jugar este partido de la vida, donde lo invita a ser más protagonista en los lugares de trabajo, en la sociedad y su conjunto, porque cuando se piensa la política juvenil o la política adolescente, tenemos que tener en cuenta que los jóvenes tienen que ser los autores y los que direccionen esa política. Creo que hay mucho miedo, ¿no? A la política se mete en las escuelas. A mí que me digas que la política se mete en las escuelas, primero que no se mete, o sea, la estamos haciendo. Entonces es como, hay como una mirada que subestima mucho, como si militas es porque te lavaron la cabeza. Es como si, me parece que el discurso busca un poco ponerte en un lugar de pasivo cuando no pueden ver
como que ser joven es estar en un momento crucial en términos de formación, en términos de expresión de la creatividad, en términos de desarrollo individual, de desarrollo colectivo. Y me parece que es un terreno súper fértil para poder pensar, ser creativo, organizarte, hacer política desde un montón de instancias. También hay como... La palabra política está tan cargada que no ven que de golpe estar haciendo un mural es un acto político, estar yendo a hacer entrevistas, estar organizando un torneo de fútbol femenino, como hay un montón de instancias y yo siento como que les da miedo, por eso te ponen en ese lugar. Si nosotros queremos que esos jóvenes sean ciudadanos activos, comprometidos, que participen, que se reconozcan como sujetos de derechos, lo que primero tenemos que hacer es efectivizar esos derechos. El Estado tiene que efectivizar y garantizar esos derechos de la mano de recursos y de la mano de un diseño de políticas públicas que lleguen efectivamente a esos jóvenes. 2 de cada 3 jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan son mujeres que están realizando tareas domésticas y de cuidado. Entre las mujeres, un 42,1% dejaron de trabajar o estudiar por esta razón, frente al 12,9% de los varones. Yo creo que nosotros vinimos, dentro de todas las cosas que pusimos en discusión el lenguaje, de cuáles son las formas de referirnos o las formas de hablar o de pensar y qué es lo que expresamos también cuando hablamos. Digo, si durante años, décadas, centenios hablamos de nosotros con la O, ¿por qué ahora vamos a empezar a hablar con la E? Porque creemos que la O no visibiliza a un montón de identidades y las oculta y las mete bajo la alfombra. Digo, y que el lenguaje también es parte de la construcción de una sociedad. Cualquier persona que no sepa cómo la otra persona se identifica no tiene que hacer más que preguntarle, digamos, como, digo, yo no puedo asumir si la otra persona es varón, mujer o no binaria o lesbiana o lo que sea. Digo, hay un montón de categorías identitarias. Quizás lo que yo creo es que hay gente que se toma el trabajo de investigar cuáles son estas cosas. Hay gente que no, pero aún así tiene el respeto de preguntarle a la otra persona cómo querés que te llame, que me parece una pregunta básica. Siempre un poco las nuevas generaciones vienen a romper con viejos paradigmas y estos viejos paradigmas en muchas personas son muy identitarios, entonces les molesta porque te estás metiendo con cómo pienso o en lo que creo, en cómo yo pensaba que eran las cosas hasta este momento dado, y eso en muchos casos genera, ¿viste? Bueno, es muy chico, no sabe nada, o yo tengo más experiencia. Digo, no es que yo creo que es mejor todo lo que podemos proponer. No, simplemente pienso que es válido y espero que el resto piense que es válido. Nosotros no creemos que sea excluyente el hablar con la E y que nos haga pelearnos con los que hablan con la O constantemente. Digo, a todos nos puede costar un poco más o un poco menos. Digo, a mí me cuesta un montón. Sí, nosotros creemos que es mucho más inclusivo poder hablar con la E, digo, porque también es parte de los derechos que se nos vulneran. Digo, es el derecho a la identidad, es el derecho a que se nos hable, como decíamos, que se nos hable. Yo no me voy a ir a pelear con vos porque vos hables con la O, pero sí te voy a pedir que respetes que yo hable con la E. Digo, y que entiendas que capaz hay compañeros que se sienten más cómodos si vos le hablás con la E que hablándole con la O. Y así con todas las situaciones de la vida. Nosotros creemos que el desarrollo de las juventudes tiene que estar dado por un montón de condiciones, pero el Estado debe ser el garante. El terreno de la juventud es súper valioso porque es un momento en la vida que tiene como mucha fuerza, mucha visión de época, entonces tiene mucha creatividad, mucha facilidad para construir, para crear, para hacer ciencia, para enseñar. Se pueden hacer las reformas educativas que se quiera, pero si no hay un plato de comida enfrente de cada uno de los pibes y de los jóvenes de todo el país, va a ser imposible que ese pibe después pueda progresar. Es impensado que alguien pueda estudiar si la panza le hace ruido. Tenemos que apostar
a una causa común que nos una a todo como país y pensar a un país a largo plazo. No quedarnos en el cortoplacismo, no quedarnos en la coyuntura, no pelearnos porque el otro piense diferente, sino abrir la mente y el corazón, poner el alma al servicio de la militancia y luchar por la causa que nos tiene que hermanar a todos, que es la causa de la nueva Argentina.